Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muchas personas en esta mañana, en este día, domingo, están acudiendo a las iglesias porque tienen alguna necesidad apremiante. Muchas de estas personas son individuos que acuden por primera vez y esa necesidad los ha impulsado a acercarse a la iglesia a buscar ayuda. Otro tanto de personas son miembros recurrentes de la iglesia, pero que también están sentados en un culto de adoración a Dios porque tienen una necesidad grande. Pues las tragedias, los dolores, las enfermedades, las aflicciones nos acontecen a todos por igual, creyentes y no creyentes. Y ciertamente no hay mejor ayuda que aquella ayuda que podemos encontrar en Jesucristo el Salvador. Nuestro pasaje en esta mañana nos permite ver con claridad esa virtud gloriosa que hay en nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver cómo Cristo siente compasión ante la necesidad humana. Y no necesariamente tendrían que ser los discípulos a quienes el Señor se compadecía, sino también aquellos que aún se encuentran en incredulidad. Jesús es compasivo. Podemos ver en este pasaje que leímos a un Cristo, a un Jesús, no solamente que es compasivo, sino que también es alguien que está facultado, capacitado, alguien que tiene el poder para poder ayudar, valga la redundancia. Podríamos pensar, bien, Él es compasivo, pero aunque quiera no puede. No, Él es compasivo y tiene el poder para ayudar a los afligidos. Eso es una buena noticia. Él es poderoso para salvar, para liberar, para sanar. Este maravilloso acto de amor que vemos en este pasaje, el Señor ayudando, salvando de esa aflicción a este muchacho. Este pasaje lleno de amor y de misericordia nos deja 5 grandes enseñanzas que vamos a ver en esta mañana. La primera enseñanza que podemos rescatar de este pasaje es que aún estamos en el valle del dolor. Cantábamos en esta mañana este himno que nuestro hermano escogió para ser el último antes de la predicación, Mansión Gloriosa. Tenemos una mansión gloriosa en el cielo donde no habrá más, ¿verdad? Luchas, afanes. Y es una esperanza maravillosa la que tenemos los cristianos. Pero aún no estamos en el cielo. Aún no estamos en el cielo, estamos en un valle de dolor. Y en esta historia, en esta narrativa que el apóstol, que San Mateo nos está narrando, nos está poniendo un contraste entre ese momento, entre ese lugar del monte lleno de gloria, lleno del resplandor, de esa manifestación anticipada de lo que será la gloria en el cielo, y este lugar bajo, este valle, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. A ese lugar bajó Jesús. Bajó con sus 3 discípulos que él llevaba y se bajó a donde estaban los 9 restantes luchando con un demonio. No se quedó en la montaña con sus 3 discípulos, no aceptó la
invitación que estaban haciendo los 3 discípulos: hagamos aquí unas casas de campaña y quedémonos aquí, disfrutemos más de esta gloria, quedémonos aquí donde no hay problemas, donde no hay dificultades, donde todo es gloria, luz, perfección, manifestación, revelación de Dios. Quedémonos aquí. Jesús no se quedó ahí, sino que bajó hacia donde estaba el valle del dolor, donde estaban sus 9 discípulos restantes, estos discípulos, sus pequeños, donde se encontraban llenos de dudas, llenos de desesperación en esa lucha con el demonio. Creo que a algunos les gustaría hacer 3 tiendas y alargar este día para siempre. Estamos aquí en esta mañana y disfrutamos tanto, ¿verdad? Apartado de las vanidades de este mundo, olvidándonos de los problemas, de los afanes, de las luchas que tenemos. Estamos aquí sin más responsabilidad que deleitarnos con la palabra de Dios, sin más deber que disfrutar de la compañía de los santos, como querían estos 3 discípulos. Quedémonos aquí con Moisés y Elías, ¿para qué bajamos? Muchos quisieran estar así, disfrutando de la compañía de los santos, como lo hacemos este día, pero que este día continuara para siempre. No quisiéramos volver a donde tenemos que batallar. No quisiéramos volver a casa o al trabajo. No quisiéramos volver allá, porque volveremos a enfrentarnos a esos grandes oponentes de nuestra fe. Queridos hermanos, la verdadera piedad no es así. La verdadera fe no se vive de esta manera. La verdadera fe, la verdadera piedad no es para ser vivida exclusivamente el día del Señor y en este lugar. Nosotros somos ciudadanos de un reino celestial, pero aquí nos tiene el Señor, en este reino donde Satanás es príncipe de este mundo. Aquí nos tiene el Señor, aunque somos ciudadanos de un reino celestial. Por eso dice la Escritura que somos peregrinos y extranjeros. No estamos en nuestro reino aún. El Señor fue a preparar morada, pero esas moradas no están, todavía no estamos en esas moradas. Y mientras no estemos en la gloria, tendremos que aprender a vivir por fe. ¿Escuchó? Tenemos que aprender aquí los principios para vivir en ese nuevo reino del cual ya somos ciudadanos. Y el principio más fundamental de la nueva vida que el Señor nos ha dado es la fe. Dice la Escritura en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No solamente entramos a esta nueva vida espiritual solo por la fe. También es necesario vivir esta nueva vida por fe. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aún estamos en el valle del dolor y necesitamos aprender a vivir por fe. Entonces, la primera lección es esta, hermanos. Entendamos que aún estamos en el valle del dolor. Aquí no es el cielo. Nuestra mejor vida no será ahora. Nuestra mejor vida está aún por llegar. Y es necesario entonces aprender en este valle del dolor el principio fundamental de la fe.
Para esto, entonces vamos a ver la segunda lección, que es, aprendamos de la fe del padre de este muchacho endemoniado. Dice la escritura que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Tenemos aquí a un padre que está desesperado, angustiado. Su hijo está dominado totalmente por el demonio. El padre vive con una angustia, con un terror constante. Él teme por la vida de su hijo. Ve a su hijo todos los días y lo ve que tiene una tendencia a autodestruirse y teme por su vida. Este joven se hace daño a sí mismo, por supuesto influenciado por ese espíritu maligno. Y por esa razón, por esa gran necesidad, él viene a los discípulos de Jesús y trae a su hijo a los discípulos de Jesús, a los 9 restantes. Y recordemos que estos discípulos habían recibido poder para echar demonios. El Señor les había conferido autoridad para echar demonios, pero en esta ocasión aquí fallaron rotundamente. Dice el verso 16, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Pero aunque tus discípulos fallaron, mire la actitud de este hombre. Este padre no dudó nunca, aunque los discípulos fallaron, este padre no dudó nunca de que Jesús tenía el poder para ayudarlo. Este ejemplo deberían de seguir todos aquellos que se han desanimado, aquellos que han dejado de creer en la iglesia y por consecuencia han perdido toda su fe en Jesucristo. Hay muchos que creen que la iglesia ha fracasado. Hay muchos que creen que la iglesia ha fracasado y es impotente para resolver sus problemas. Si alguno se siente así, tome el ejemplo de este padre. Mire a este padre y siga su ejemplo. Vaya más allá y llegue a Jesús mismo. Mira más allá de este siervo inútil que hoy está aquí predicando. Mira más allá de estos hermanos débiles que aquí estamos y pon tus ojos y tus esperanzas en Cristo. Ve más allá de nuestros fracasos. Corre a Cristo. Cristo también es nuestro Salvador. Acude a Él. Él nos ha recibido y nos ha ayudado a nosotros. Si vas y acudes a Él, Él también te recibiría y te ayudaría. Tienes que ir más allá de los fracasos evidentes que puedes encontrar en los discípulos de Jesús. Ve a Jesucristo. Yo estoy seguro que tus problemas no les sorprenderían. Tus problemas no les serían demasiado grandes ni imposibles, como a veces nos parecen a nosotros los discípulos. Ese problema que tiene tal persona es demasiado grande. Jesús nunca diría eso si acudes a Él. Quizás si acudes a algún hermano, tú veas su rostro de preocupación cuando tú le estás contando tu problema. Vea su rostro de asombro cuando le estás describiendo tu problema o tu gran angustia. Pero a Jesús, si tú acudes a Jesús, nunca verías esa reacción. Él nunca pensaría que tu problema es demasiado grande. Por eso te invito en esta mañana a que corras a Cristo, a ese Jesús compasivo y le digas tus problemas y le entregues tus cargas. Él está disponible. El dolor de este padre también yo me doy cuenta que es como el dolor de muchos
de los padres cristianos. Algunos de ustedes tienen hijos incrédulos y como creyentes sufrimos al verles. Cómo Satanás ejerce ese dominio espiritual sobre los hijos de los creyentes. Los padres sufren, se angustian. No hay. Tratan de una manera o de otra alejarlos de sus actitudes hacia el pecado, hacia el mal, porque sabemos y conocemos el mal que ellos están haciendo a sí mismos. Vemos la misma actitud autodestructiva en los hijos incrédulos. Y eso es muy doloroso. Ver las consecuencias que sufrirán o las consecuencias que ya están sufriendo. Es muy doloroso verles esclavos de la voluntad del diablo, cediendo a las tentaciones del mundo y de Satanás. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos hijos esclavos del enemigo? ¿Qué hacemos con ellos? Les vemos constantemente haciendo a un lado el temor de Dios y despreciando sus mandamientos. Piensan que son más sabios y desechan los consejos que les damos. Parece que no se dan cuenta que están rechazando la gracia de Dios por medio de esos consejos. ¿Qué hacemos? ¿Nos desesperanzaremos? ¿Perderemos toda esperanza porque sabemos que somos incapaces de salvarles? ¿Lloraremos y nos entregaremos a la derrota de creer que no hay esperanzas para ellos? Tenemos que ser como esos padres, como este padre que está aquí. Jamás perder la esperanza. Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder que nosotros no tenemos. Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder que ninguno de nosotros tenemos. Por duros que parezcan sus corazones, yo creo que Dios los puede conmover. Por más profunda que parezca su corrupción, aún pueden ser reformados. ¿Quién sabe si se arrepentirán y se convertirán? ¿O quién tiene el derecho para decir que no se convertirán? Los padres de la iglesia no deben dejar de orar ni de perder la esperanza. No debemos dejar de pedirle al Señor y suplicar por ellos, porque Él es compasivo y Él tiene poder para salvar. Así fue la fe de este hombre, aprendamos de él. Y así debe de ser nuestra fe, queridos hermanos, si en verdad queremos la salvación de nuestros hijos. Mantengámonos con la esperanza firme. Es que el pastor no le ha dado a mi hijo las palabras correctas para que él se salve. El pastor es impotente para salvar a nadie. Cristo lo puede salvar. Tercer lección de este pasaje, hermanos, aprendamos sobre la paciencia de Jesús. La tercera lección es la paciencia de Jesús. Dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús se dirige a todos los incrédulos. Dice, esta generación, a toda esta generación de judíos que estaban ahí. ¿Y quiénes eran los judíos que estaban ahí? Primeramente sus discípulos. Generación incrédula, sus propios discípulos.
Segundo, estaban ahí los judíos, la multitud. Y también estaba el Padre, que también batallaba con la incredulidad. Marcos, el otro evangelio, nos dice esta misma historia. Dice que el Padre se acercó a Jesús y le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Aún el Padre no tenía una fe perfecta. Batallaba con la incredulidad. Por eso Jesús se refirió a todos ellos como incrédulos. ¿Y por qué vemos estas palabras donde parece que Jesús está molesto? Creo que es lo más normal y natural. Recordemos quién es Jesús. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Él no inició su existencia cuando vino a este mundo. Él es el Hijo eterno de Dios. Y Él ha estado en gloria por la eternidad. Él ha estado rodeado de ángeles que son sus siervos y que le sirven y obedecen a la perfección cada vez que Él les ordena algo. Y ahora, ¿qué ocurre? Ahora Jesús está viendo a este pueblo que se supone que a estos judíos que fueron llamados para servirle, ser su pueblo y servirle. Ve a sus discípulos a quienes les confirió autoridad y los ha enviado a hacer su obra, y los ve incrédulos, lentos y torpes. Nada comparado con los ángeles a los que Él está acostumbrado, a que Él manda y ellos obedecen a la perfección. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Como que Jesús anhelaba estar ya en gloria de nuevo, dándole órdenes a sus ángeles. Así es que el Señor ve aquí a sus discípulos fracasando por incredulidad. Hermanos, pero si alguna virtud hay en Cristo que nos es muy beneficiosa, es su paciencia. Jesús es paciente. Jesús es paciente. Él nos puede reprender y decirnos de esa manera: oh, generación incrédula, hijos incrédulos, ¿hasta cuándo los he de soportar? Pero escuche, Él es paciente. Pero mire, no solo eran incrédulos, sino también perversos. Generación incrédula y dice, y perversa. La palabra en el griego es diastrepo, que significa transgiversación o torcimiento de la forma. Esa palabra era usada para describir aquellas piezas de cerámica que antes de ser metidas en el fuego perdían la forma que el alfarero le había dado. Entonces esas formas se pervertían, diastrepo, quedaban deformadas, habían perdido su forma, la forma que el artesano le había dado, se habían pervertido. Hermanos, cuando no se confía de manera auténtica en Dios, perdemos la forma. Fuimos creados en Cristo Jesús. La imagen de Cristo fue puesta en nosotros cuando vinimos al conocimiento de Dios. Y Dios nos ha dado la forma de Cristo, pero cuando nosotros actuamos en incredulidad, diastrepo, perdemos la forma, nos pervertimos. Así que no solamente nos volvemos incrédulos, sino perversos. Nosotros fuimos llamados a confiar plenamente en el Señor. La incredulidad no es la voluntad de Dios, no es la forma de Cristo. Actuar, vivir en incredulidad, esa no es la forma que Dios puso en el creyente. Su pueblo, sus discípulos se pervierten cuando dudan, cuando fracasamos en hacer la voluntad de Dios por incredulidad.
bien merecemos esa reprensión y esos títulos, incrédulos y perversos. ¿Hasta cuándo, dice el verso 17, he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Perdemos la forma, y así como el alfarero, el artesano, se entristece cuando él dio la forma perfecta, pero antes ya de ser terminada y metida en el fuego, pierde su forma, se enchueca, el artesano se entristece, el alfarero se llena de tristeza. Creo que esa es la tristeza que estamos viendo aquí en Jesús. Él espera ver fe en su pueblo y solo encuentra incredulidad. Él está esperando que su iglesia avance en hacer su obra y encuentra una iglesia paralizada por incredulidad. Él pudo enviar a sus ángeles y ejecutar su voluntad, pero ese no fue el designio de Dios. El designio de Dios fue enviar a su iglesia a hacer su obra. Entonces es aquí donde la paciencia de Dios se hace necesaria. Si es la iglesia quien tiene que hacer la obra de Cristo en este mundo, entonces necesitamos que aquel que nos envió sea muy paciente. Porque en ocasiones actuamos en incredulidad. Y no, cuando actuamos en incredulidad, la obra del Señor no avanza. Su reino no avanza. Por eso nos gozamos de que aunque Él nos confirió esa tarea tan grande, nos alegramos de que Él sea paciente con nosotros. Su reino no se detendrá por lento y torpe que seamos, su reino avanzará. La salvación de ninguno se va a perder por la torpeza de nadie. Así es que el Señor actuará y salvará. Y aunque los discípulos fueron torpes, el Señor dijo, traédmelo acá. Traédmelo acá. Porque la salvación de ninguno se va a perder por causa de nadie. Ve el verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. La vida volvió a este muchacho. La cordura, la paz llegó a este jovencito. Ya podría jugar de nuevo con los demás jovencitos. Ahora, no solamente llegó la paz a él, llegó la paz a este padre también. El padre ya no tendría que estar en constante temor de ver a su hijo en fuego. Ya no tendría que estar con esa angustia al no verlo, de que llegara alguien a decirle, tu hijo está flotando en el río, se ha ahogado. Ya no tendría que estar con esa angustia, porque el Señor le ayudó. Ya no tendría más convulsiones ni espuma por la boca. Traédmelo acá. Y lo libertó, lo sanó, expulsó al demonio de él. Okay. Llegamos a la cuarta lección. Dice el verso 19, que una vez que el muchacho fue sanado, liberado de ese demonio, los discípulos se preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos hacer eso? ¿Por qué el reino de las tinieblas fue más fuerte que nosotros? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y Jesús da esta enseñanza, la cual es para todos, la necesidad central de la fe.
aprendamos sobre lo necesario que es la fe. La única causa de su falta de poder espiritual de estos discípulos, no hubo otra causa. Jesús no dijo que había muchas causas. La única causa de falta de poder espiritual era la carencia de fe. Faltó fe. Mire, los discípulos tuvieron menos fe que el Padre y menos humildad que el Padre. Les faltó humildad. El Padre reconoció su incredulidad y le dijo a Jesús: ayuda a mi incredulidad. Ellos no pudieron. ¿Y tú crees? Ayuda a mi incredulidad. Reconozco que me falta fe, confianza, ayúdame. Pero los discípulos no reconocieron su poca fe. Ellos al mirar a Jesús no le pidieron: ya viene Jesús, Jesús, ayúdanos en la incredulidad para terminar lo que estamos haciendo. No. Ellos no reconocieron su poca fe. Ellos creían, según ellos, creían que tenían fe. Por eso no entendían su fracaso. Que a nadie de nosotros nos acontezca esto. Podemos estar creyendo que tenemos fe cuando no es así. No es la misma creer que tengo fe a tener fe. Creer que tengo fe no me sirve de nada. Tener fe es otra cosa. Así es que aunque ellos creían que tenían fe, Jesús los exhibió y les dijo: de cierto, dice el verso 20, de cierto os digo que si tuvieses fe, ustedes creen que tienen fe, pero si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿se da cuenta? Jesús les está diciendo: su fe, la fe de ustedes, ni siquiera es tan pequeña como la de un grano de mostaza. La fe de ustedes creen que tienen fe, pero su fe ni siquiera llega a ser como la de un grano de mostaza. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿se da cuenta? Estos discípulos no tenían fe. Ni la fe más pequeña. Pero ellos creían que tenían fe. La cantidad de fe, hermanos, en este pasaje no era lo importante. Jesús no les dijo: mucha fe es necesaria. No, aquí no está hablando de la cantidad, aquí está hablando de: ¿hay fe o no hay fe? Si hubieran tenido la más pequeña fe, esa pequeña fe hubiese sido suficiente para liberar al muchacho. Pero no la tuvieron. Y lo peor es que ustedes piensan que tenían fe. Parece que estos discípulos tenían una fe, pero no una fe en Cristo. Normalmente, cuando creemos que tenemos fe y no la tenemos, es porque tenemos fe, pero en lo que somos o en lo que estamos haciendo. Y perdemos la fe en Cristo, nuestra dependencia del Señor. Parece que estos discípulos estaban confiando en ellos mismos, se habían olvidado que es Dios quien es el que puede mover montañas. Y esa frase de mover montañas es una frase proverbial. Todos los judíos entendían eso, era una manera de decir que se puede hacer lo imposible. Cuando Jesús habló de mover montañas, estaba
hablando de hacer lo imposible. Mover montañas era una frase para describir el resolver las dificultades más grandes. Así que lo que Jesús quería enseñarnos es que si se tiene suficiente fe, todas las dificultades se pueden resolver. Ahora, si sacamos este texto fuera de su contexto, vamos a decir, todo lo que yo quiera puede suceder si yo confío en Dios. Ese no es el contexto de este pasaje. No, si se tiene suficiente fe, siempre podremos hacer aquello que Él nos ha encomendado. ¿Escuchó? En ese contexto está esa frase, si tuvieres fe como un grano de mostaza, entonces pueden hacer aquello que Él les había mandado hacer, pero no habían podido. La fe es la causa principal del éxito en todas las tareas del cristiano. No es el dinero. Si tuviésemos más recursos financieros en esta iglesia, entonces pudiésemos salvar más almas y hacer la voluntad de Dios. No es el dinero. La causa principal del éxito en el ministerio que hacemos para el Señor no es el dinero, es la fe. Yo conocí a un hombre, bueno, decía que era pastor, que siempre se quejaba de sus miembros. Él se enorgullecía y me decía y le decía a otros, a mí siempre me han dicho que yo soy un gran pastor, lo único que me falta es una mejor iglesia, gente más entregada, gente más ungida, gente que sea de más visión. ¡Qué horror! El éxito en la obra del ministerio no está en las personas que nos rodean. El éxito está en la fe. Y éxito no es tener una iglesia grande, por supuesto. Tampoco es el lugar. Ah, Jesús, si nos hubieses mandado, no a los judíos, nos hubieses mandado a otro pueblo, estos son bien incrédulos, ahí sí hubiésemos podido liberar endemoniados, pero a donde nos mandaste, Jesús, es que los discípulos no podían justificarse. Ah, esta ciudad es bien difícil, esta ciudad es de las más violentas del país. Estamos en una ciudad muy difícil para el evangelio. Incrédulos. No es el lugar, es la fe. No es el tamaño de los oponentes. Ah, Jesús, es que ese demonio era un principado. No era cualquier demonio pequeño, Jesús. Nos tocó uno que... No es el tamaño de nuestros oponentes, es la fe. No es ni siquiera nuestra fuerza, nuestro vigor. Ah, si el pastor fuera más vigoroso, si la iglesia esta fuera más trabajadora, más activista. No, ni siquiera es eso. El éxito para hacer la obra del Señor es la fe. Ahora, si la fe es la causa del éxito en nuestros deberes cristianos, por ende, la incredulidad es la garantía de la derrota. Si nuestra fe se debilita, todas las demás virtudes pierden su valor. Usted es llamado a vivir en santidad y no puedes vivir en santidad. La principal razón es falta de fe. Andas más iracundo, andas más depresivo, andas
luchando con algún pecado, con la mentira, con pensamientos inadecuados, impuros, la principal causa es la falta de fe. Fuiste llamado para vivir en santidad. Y cuando tu fe se debilita, todas las demás virtudes se debilitan. Si nuestra fe decae, ¿no se ha dado cuenta? Y hasta el más mínimo adversario nos llena de temor. ¿Recuerda usted al profeta? Al profeta Elías. Había actuado con arrojo, con valentía, actuó en fe y derrotó a los profetas, los degolló a los profetas de Baal. Con ese arrojo, no temió al rey y se debilitó en la fe. Y el dicho de una mujer lo hizo huir. Se acobardó. Cuando la fe se debilita, el más mínimo adversario nos puede llenar de temor. Cuando estamos viviendo en temor, la principal causa es la falta de fe. El temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a cualquier cosa. Fortalece tu fe. Porque si la fe flaquea, aún los problemas más pequeños los vas a ver enormes. El pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, cruzó el mar Rojo, cruzó un mar. El mar se abrió y cruzó por el medio del mar. Pero después tuvo que cruzar un río, el río Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. Y se acobardó y no creyeron. Y dice Hebreos 3:19, no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cuando la fe se debilita, aún los problemas más pequeños se verán enormes. Los vas a ver enormes e imposibles. Y por último, hermanos, no, falta, ¿verdad? Sí, es último. Verso 21. Dice la Escritura que el Señor les dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué enseñanza tan clara? Jesús nos está enseñando que el reino de Satanás no va a ceder sino a través de muchos y constantes esfuerzos. Tal vez los discípulos ya estaban engreídos, se habían engreído demasiado con lo que habían hecho hasta entonces. Y eso nos puede acontecer, algunos que tenemos tiempo en la fe. Quizás se comportaban distinto cuando Jesús no estaba con ellos. Quizás no se encomendaban temerosamente a Dios antes de hacer su obra, ¿verdad? Creían que iba a ser fácil. Creían que iba a ser algo tan sencillo que no requeriría mucho esfuerzo. Quizás le acontezca lo que suele o puede acontecernos a cualquiera de nosotros. No ser igual de humildes en la oración cuando estamos en presencia de la iglesia que cuando estamos solos. Sus oraciones quizás no hayan sido tan fervorosas como cuando Jesús los miraba. Creyeron que iba a ser fácil. No se esforzaban igual cuando Jesús los miraba y cuando Jesús no los miraba. Suele pasar. Mientras me esté mirando el pastor o me esté mirando, soy muy esforzado. Pero cuando estoy viviendo mi vida cristiana, donde nadie me ve, entonces pienso que la vida cristiana se vive muy fácil. Y bajamos la guardia y dejamos de esforzarnos igual.
Por eso, hermanos, el Señor nos enseña que sin esfuerzo y sacrificio no se puede luchar en contra de Satanás. Las oraciones frías y sin fe no solamente ofenden a Dios, sino que son cosquillas para el enemigo. Son agradables y complacen al enemigo. No tienen efecto alguno en él. Un error grave que cometen muchos cristianos es pensar que el adversario tiene poca fuerza. Dice la Escritura que el que está con nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros. Eso es verdad, es correcto, ¿verdad? Pero no debemos de menospreciar el poder del enemigo. Él es el príncipe de este mundo. Efesios 6 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Son seres poderosos. Y es necesario, dice Efesios, en este mismo capítulo, que nos pongamos toda la armadura de Dios. Así es que los que esperan tener más triunfos en su vida cristiana, los que esperan vencer al mundo, los que tienen más triunfos en contra de el enemigo y de la carne, Jesús nos enseña que van a ser los que más oran. Y no solamente los que más oran, sino también los que más, como dice el apóstol en 1 Corintios 9:27, son aquellos que ponen su cuerpo en servidumbre para hacer la voluntad de Dios. Así es que aquí, hermanos, aprendimos en esta mañana 5 lecciones. Estamos en el valle del dolor aún. Aprendimos de la fe perseverante del Padre. Aprendimos la paciencia de Jesús, la necesidad central de la fe y la necesidad de muchos y constantes esfuerzos para hacer la obra del Señor. Si aprendemos estas cosas, hermanos, aprenderemos cómo es que el Señor quiere que vivamos esa nueva vida que Él nos ha dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias